Alguna encuesta sugiere incluso que usted podría ganar con un resultado mejor que con el que ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018. ¿A qué cree que se debe esto? Pues yo creo que hay un despertar del pueblo de México. La labor del presidente ha sido impresionante en muchos temas. No solamente en cambiar la política en México, cambió el modelo económico en México y cambia el modelo económico sí separando el poder político del poder económico, pero tampoco sin afectar los intereses de los empresarios. Al contrario, yo creo que a los empresarios le ha ido bien. Es un modelo claro, pero al mismo tiempo mostrando que esta es la ruta y no la ruta anterior donde se gobernaba para unos cuantos. Y este despertar del pueblo de México hace que el pueblo de México esté con nuestro movimiento. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto, obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior, y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y ahí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tiene nada contra mí. Tampoco tiene nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador, y segundo porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto.
porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público, pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior. Y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y allí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tienen nada contra mí. Tampoco tienen nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador, y segundo porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior.
Y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y allí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tiene nada contra mí. Tampoco tiene nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador, y segundo porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior. Y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y allí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tiene nada contra mí. Tampoco tiene nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador,
Y segundo, porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido pues coincidimos en el proyecto de nación y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país, a él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior, y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y allí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tienen nada contra mí. Tampoco tienen nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador, y segundo porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena.
Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior. Y a mí me va a tocar pues un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias pues son que venimos de pues historias personales distintas y allí pues se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena y aún con todo sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma, ¿no? Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tienen nada contra mí. Tampoco tienen nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad, o sea, no me afecta. Ya se verá pues cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer, primero por convicción, porque creo en el proyecto, creo en Andrés Manuel López Obrador, y segundo porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. Lo primero que hará Claudia Sheinbaum si se convierte en presidenta de México. Es una buena pregunta. A ver, ahora estoy concentrada en ganar la elección. Es de aquí al 2 de junio. Después va a venir un periodo de transición. Ahí pues me voy a concentrar mucho en lo que van a ser los primeros 100 días de gobierno, en el presupuesto que además pues ya se tiene que elaborar de manera importante por parte nuestra porque junio es cuando se presenta el primer presupuesto al Congreso de la Unión y es el presupuesto ya del 2025 y ya en su momento pues ya podremos decir, pero pueden confiar en que vamos a gobernar con honestidad, con mucho amor al pueblo, conservando nuestros principios y llevando a México a ser, que ya lo es, el mejor país del mundo. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Si llegó a ser presidenta, ¿cómo le gustaría que escriban sobre su gobierno, en manuales de historia, por ejemplo? Pues un gobierno encabezado por una mujer que tiene muchos significados y además que deja para el país 6 años después un México mejor que el que recibió, con una visión fundamental a quienes menos tienen, pero siempre pensando en el futuro del país. Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. El mejor presidente de la historia, AMLO sí.